Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del parámetro de gasto cardíaco transpulmonar, para lo cual yo desplegué en la pantalla del monitor solamente los parámetros que necesito, independiente que obviamente se puedan agregar los otros parámetros, ¿no es cierto? Eh, y que sea más entendible, digamos, la capacitación. Yo solamente voy a dejar los parámetros que tienen relación con PAICO, ¿cierto? Aquí, como pueden ver, tenemos presión arterial, ¿no es cierto?, que está rotulada con una P antes de la etiqueta de la presión en este caso. En el caso de la PVC, también está etiquetada y obviamente antes del parámetro en sí hay una P, ¿ya? Para indicarnos que está siendo medida a través del módulo de PAICO. Si por alguna razón ninguno de estos parámetros estuviese en la pantalla o sean desplegados en la pantalla, hay una tecla virtual que es este ajuste de pantalla que me va a permitir, ¿no es cierto?, activar el parámetro. En este caso lo tengo activado. Si ustedes se fijan, tengo todos los otros parámetros desactivados, solamente este, y al tener este parámetro activado, o sea, en definitiva estoy activando el módulo PAICO y eso me permite, digamos, desplegar la presión arterial y la PVC, ¿ya? También debo notar o verificar que en la pantalla remota y en la pestaña Diseño de mosaico tenga desplegadas ambas presiones. Insisto, esto básicamente se puede, el equipo lo reconoce automáticamente, pero es importante que lo sepas si por alguna razón el equipo no lo reconoce. De hecho, tengo la presión arterial no invasiva, que en este caso la voy a desactivar para que no tenga ningún otro parámetro salvo el de PAICO. ¿Ok? Entonces, dicho eso, ahora lo primero que voy a hacer es determinar o admitir un paciente, ¿ya? Para lo cual yo tengo varias opciones: gestión de paciente, o eventualmente voy en la esquina superior izquierda, ¿no es cierto? Presiono y acá yo puedo ya ingresar el nombre del paciente. Por ejemplo, acá podemos ingresar el apellido, ¿no es cierto? Ingresamos el nombre. Ya acá podemos ingresar el peso del paciente, ¿no es cierto? Perdón, la altura, 1,75. Puedo ingresar el peso del paciente, 85 kilos. Y si es relevante, la fecha de nacimiento, ¿no es cierto? Que, que no es estrictamente necesaria, pero obviamente la pueden ingresar para que el equipo calcule la edad del paciente. En la categoría es fundamental, ya eso es fundamental, así que tenemos que agregar esto. Y también el sexo, que también es importante agregarlo. También tenemos acá la opción de marcapaso, si el paciente cuenta con marcapaso o no. Hecho o realizada esta función, ¿no es cierto? Ok, activamos y ya podemos entrar digamos, a admitir a este paciente. Esto se puede hacer desde la central o desde el monitor. Realizada esta función, ¿no es cierto? Ahora es importante que yo verifique que tenga una presión arterial configurada, para lo cual yo accedo. En este caso está en el demo, está configurada, ¿no es cierto? Pero para efectos de instrucción, si no está configurada, yo voy a colocar el catéter arterial, ¿no es cierto? En este caso un catéter femoral, ¿ya? Entro al menú del catéter femoral, voy a ajustes, ¿ya? Y en ajustes, se fijan que ya está rotulado como P-ART. Puedo hacer el cero de este catéter arterial, ¿no es cierto? Se va a desplegar sobre la pantalla del monitor la puesta cero y va a comenzar a censar la presión, tal cual como lo vemos en la pantalla. Lo mismo si es que se quiere medir en forma continua la presión venosa central, también lo puedo hacer a través de submenú, ¿no es cierto? Presionando P0 y se calibra automáticamente. ¿Ya? Realizado ese procedimiento, ¿no es cierto? Ahora voy a la ventana de procedimiento de gasto cardíaco, en la cual voy a tener opciones para registrar, voy a tener ayuda, ¿no es cierto?, en la cual el sistema me va a indicar cuáles son los procedimientos, ¿no es cierto?, paso por paso que tengo que realizar
para hacer el procedimiento de gasto cardíaco, ¿ya? También tengo la opción de entrar a los ajustes. En este caso voy a entrar a los ajustes y como yo ya había ingresado o había admitido un paciente, ya tengo los datos de este paciente. Tengo la altura, tengo el peso, tengo la categoría y tengo el sexo, ¿ya? Para lo cual el equipo ya me calculó el peso corporal previsto, el área de superficie corporal y el área de superficie corporal prevista, ¿no es cierto? Que son los datos que yo voy a necesitar, por ejemplo, para el YEDI, por ejemplo, para el agua extravascular en los pulmones. ¿Ok? También tengo la opción, ¿no es cierto?, de configurar la posición en la cual yo voy a instalar el catéter. En este caso, es un catéter femoral, así que lo voy a configurar como arteria femoral. Acá está la opción del tipo de catéter, que esto el equipo lo hace automáticamente, el equipo reconoce la conexión del termistor de Paico y obviamente lo despliega sobre esta variable, ¿ya? Si nosotros estamos midiendo en forma continua ya la presión venosa central, podemos dejarla tiqueada. Si no la estamos midiendo en forma continua, podemos sacarla, ¿no es cierto?, destiquear esta opción y ingresarla en forma manual. Ya en este caso la vamos a bajar como medición continua. ¿Ok? Eh, tenemos esta opción que es inicio automático. Yo lo tengo desactivado para efectos de instrucción, pero ¿qué significa esto? Si yo lo activo, el sistema va a generar un inicio y obviamente me va a permitir generar los bolos de inyección, ¿no es cierto?, para, para realizar cada una de las pruebas, ¿no es cierto?, de las mediciones de gasto cardíaco, y eso lo va a hacer en forma consecutiva y automática. No voy a necesitar hacer un inicio constantemente, ya lo vamos a ver más adelante. También tenemos la opción de configurar el volumen de inyección y un tiempo recordatorio de cada cuánto tiempo yo voy a hacer el procedimiento de gasto cardíaco paico. Ya en este caso está configurada o configurado por cada 8 horas. ¿Ya? Realizado todo este procedimiento, vamos a seleccionar el parámetro. En este caso tenemos un parámetro digamos, resaltado, por decirlo así, que en este caso sería el índice cardíaco, pero obviamente se puede cambiar por el gasto cardíaco, ¿no es cierto? O el índice cardíaco, como se estime conveniente, ¿ya? Y como parámetros secundarios, yo puedo seleccionar YEDI, agua extravascular en pulmones, índice de resistencia vascular, fracción de eyección global, etcétera, etcétera. Si yo requiero de alguna ayuda, ¿no es cierto?, para que el equipo me describa cada uno de estos parámetros, yo solamente presiono el icono que está en la parte superior izquierda, ¿no es cierto? Y obviamente marco el parámetro que yo quiero, digamos, que el sistema me describa cuál es su descripción general y obviamente cuál es su funcionalidad. ¿Ok? También podemos entrar a la pestaña de introducción, en la cual voy a tener un resumen que me va a explicar un poco cuáles son las características de PAICO, ¿no es cierto? Cuáles son los pacientes objetivos, ¿no es cierto? Los puntos a tener en cuenta y una guía de funcionamiento. Acá ustedes ven, están los distintos pasos que el sistema me va a indicar para realizar el procedimiento. Y también tengo una ayuda virtual en la cual yo presiono y el sistema me va indicando un esquema, digamos, de las conexiones y cables que le competen al procedimiento de PAICO. ¿Ok? Realizadas todas estas funciones, ¿no es cierto? Yo voy a la ventana de medida, que es esta, ¿no es cierto? Y en ella ya puedo comenzar a hacer mi procedimiento de gasto cardíaco transpulmonar. Para ello, como lo estamos utilizando en modo manual, voy a iniciar una medición, ¿no es cierto? Tengo que esperar, ¿cierto?, hasta que se establezca el indicador de inyecte ahora, ¿no es cierto? Y si ustedes se fijan, acá tengo
monitorizada en forma continua la temperatura sanguínea y acá tengo la temperatura de inyección. Recordemos que siempre tiene que haber una diferencia de más allá de 10 grados, ¿no es cierto? Y el delta debe ser no mayor a 0,15 grados. ¿Ya? Ahí tengo la primera medición. Fue realizada, ¿no es cierto? Y esto es lo que yo les digo si es que eventualmente lo tengo en modo automático. Esto lo hace automáticamente, el sistema muestra el valor en el caso de que lo tuviese configurado en forma automática y lo único que tengo que hacer es nuevamente inyectar cuando el sistema me lo indique. En este caso, como estamos en manual, yo voy a iniciar nuevamente y vamos a hacer otra prueba de termodilución. Vamos a realizar 3 pruebas y posterior a eso vamos a elegir 2 para que el sistema me saque un valor promedio y obviamente lo veamos y hagamos el cálculo, en definitiva, o la calibración de gasto cardíaco. ¿Ok? Recordemos que todo este procedimiento o el procedimiento de termodulación tiene que ser entre 5 y 7 segundos, no más allá que eso. Si el sistema detecta que me he demorado más allá o pasé más allá de 7 segundos, el sistema me va a generar un error y obviamente va a anular esa prueba. Aquí vamos a hacer la tercera prueba, ¿ya? Y posterior a eso vamos a seleccionar, ¿no es cierto? Como les había dicho, y seleccionar las pruebas que vamos a dejar como valores promediados. ¿Ok? Aquí tengo 3 pruebas, entonces voy a eliminar una, por ejemplo esa, queda en color rojo, eso significa que la descarté y obviamente el promedio van a ser estos 2 valores, la primera prueba y la tercera prueba, que son los valores que me despliega acá arriba. Los valores que están acá son valores de la prueba, digamos, actual. Y este botón virtual me va a permitir aceptar la medición y obviamente aquí me va a indicar la hora en la cual yo hice la calibración de gasto, ¿no es cierto? Eventualmente puedo entrar al icono de impresora y puedo ver una vista previa de las mediciones que yo dejé aceptadas y obviamente se pueden imprimir también, ¿ya? Aquí yo ya tengo un valor de calibración. Ahora, Mindray incluye dentro de sus monitores, ¿no es cierto?, una licencia denominada EMOSAE, lo que me va a permitir es poder visualizar y graficar los datos los cuales estoy recolectando a través de Paico. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá que tengo los datos de salida, que tiene que ver con gasto cardíaco continuo, índice de gasto cardíaco continuo, volumen sistólico, índice del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. En el caso de la contractilidad, tengo la fracción de eyección global, el índice de fusión cardíaca y la contractilidad del ventrículo izquierdo. ¿Ok? En el caso de volumen de precarga, tengo el volumen en global al final de la diástole, ¿no es cierto? El índice de volumen global al final de la diástole, tengo el volumen sanguíneo intratorácico y el valor indexado del volumen sanguíneo intratorácico, ¿ya? Tengo la variación del volumen sistólico y la variación de la presión del pulso. Los valores que están en asterisco son valores que son estáticos, no son dinámicos. Los valores dinámicos son, por ejemplo, la variación del volumen sistólico, el delta Pp. Esos son valores, digamos, que se están midiendo en forma continua. En el caso de poscarga tengo la resistencia vascular sistémica, el índice de resistencia vascular sistémica y bueno, tengo la presión arterial, sistólica, diastólica y media, en este caso de la P-ART, ¿ya? En el caso de la función de órganos tengo el agua extravascular en los pulmones, el índice de agua extravascular en los pulmones y el índice de permeabilidad vascular pulmonar, ¿ya? Y bueno, otros valores más que están acá integrados. Obviamente, si yo estuviese midiendo oxigenación,
podría tener esos valores también y se graficarían también en distintos colores como se muestran acá. Este es un gráfico, ¿no es cierto?, que me está mostrando, por ejemplo, el límite de agua extravascular en los pulmones, me está indicando también la contractilidad, ¿no es cierto? Y también me está indicando la resistencia vascular sistémica. Si yo, por ejemplo, activo la funcionalidad de, no sé, a ver, saturación venosa, vamos a ver, saturación venosa central, acá, la activo, saturación venosa central, aquí, y la pongo sobre la pantalla, voy a ir a Hemosai nuevamente, está la saturación venosa acá, voy a Hemosai, ¿no es cierto? Y la gráfica va a ser distinta, la va a colorear, ¿ya? Y aquí me está mostrando el consumo y el delivery de oxígeno, ¿ya? También si, por ejemplo, activo la saturación, por ejemplo, acá voy a incluir saturación de oxígeno y la voy a colocar acá, saturación de oxígeno. Voy a ir a Hemosai también y la gráfica también va a cambiar un poco las mediciones, digamos, se van a colorear, digamos, ¿ya? Hay varias cosas que se pueden ir haciendo a medida que voy incluyendo parámetros, pero en definitiva eh, la gráfica me permite observar, digamos, si hay cambios eh, respecto al estado del paciente. En el caso de la relación fisiológica, esta es una tabla, ¿no es cierto?, que está sacada digamos, de Pulsion y obviamente me indica cuál es la relación directa y la relación indirecta de algunos de los parámetros. También tengo los modelos de decisión que son de Pulsion, en el cual puedo seguir estos modelos de decisión para, de acuerdo, digamos, los valores que estoy obteniendo, ¿no es cierto?, para seguir un tratamiento, digamos, en el buen camino, digamos, o seguir un buen tratamiento. También puedo hacer algunas pruebas, por ejemplo, elevación pasiva de pierna, ¿no es cierto? Aquí yo puedo determinar el tiempo y puedo iniciar una elevación pasiva de pierna, ¿no es cierto? Y cuando estoy realizando ese procedimiento, yo estoy midiendo el índice cardíaco, el índice de volumen sistólico, el YEDI, la frecuencia cardíaca, la PVC y otras cosas más, ¿ya? Vamos a esperar que termine o lo podemos detener también. Podemos también hacer la prueba de carga de fluidos rápida, que también lo podemos hacer en un tiempo programado, ¿no es cierto? Y también lo podemos iniciar y obviamente eh, vamos a obtener esos cambios de valores respecto a la prueba que estamos realizando, la vamos a tener. Podemos hacer un seguimiento. Si ustedes se fijan, acá tenemos el YEDI, o el índice global al final o el volumen indexado, ¿no es cierto?, global al final de la diastólica, ¿no es cierto?, o al final de la diástole, y eventualmente lo podemos comparar respecto a otros valores, por ejemplo, respecto a variación de la presión del pulso o variación del volumen sistólico. Básicamente es graficar la medición, ¿no es cierto?, y eventualmente generar una curva de Frank-Starling. ¿Ok? También tenemos una opción que me va a permitir generar un gráfico de araña, ¿no es cierto?, para evaluar los datos del paciente. Se supone que los valores actuales son los que están indicados en verde y los valores de referencia en blanco, y de acuerdo a eso obviamente voy a ir eh, verificando las tendencias de los tratamientos que estoy realizando. Aquí obviamente esto va a demorar un poco en actualizar, pero yo puedo generar una referencia, ¿no es cierto?, a una hora determinada y obviamente se van a ir llenando estos valores y se van a entrelazar cada una de estas patitas, ¿no es cierto?, indicándome si están dentro de un rango determinado. ¿Ya? Aquí yo puedo entrar a la modalidad de tendencia y acá entrar a la modalidad de diagrama de araña. ¿Ok? Cierro la ventana, ¿no es cierto? Y eventualmente ya podemos trabajar con el procedimiento de gasto cardíaco. Muchas gracias.